las 9:20 está nuestro próximo invitado con nosotros, a quien le damos la bienvenida, al abogado Gustavo Pareja. También está nuestra compañera, ya la ingeniera Noemí Ceballos. Noemí, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Andrés. Buen día, Alcides. Buen día, Hola, Julio. Y a todos los que nos Noemí. están escuchando. Buen día, abogado. Qué gusto tenerlo en la radio. Bien, gracias. ¿Cómo le va, abogado Pareja? ¿Cómo está? Muy buenas. Muchísimas gracias por la invitación, Noemí, Andrés, Alcides, Julio, encantado de estar aquí y bueno, de poder compartir con la audiencia, ¿no? Eh, Vamos a entrar ya en materia directamente en un momento. Antes, nada más decirle a Noemí que mañana, entonces, como ella es fanática del Real Madrid, hay que hacer fuerza entonces por el Madrid contra el Bayern Múnich. Mañana sí la vamos a apoyar, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Probablemente se vayan a alargues en ese partido. Va a ser muy interesante. No, yo creo que va a ganar Va a Real estar Madrid. peleado. Creo que gana, ¿qué dijo Alcides? Va a ganar Real Madrid, juega en casa, pues. No, ¿Sabes? no. O sea, yo también creo, pero yo creo que probablemente se vayan a penales así como No la sea vuelta con el pesimista. City. No sea pesimista, Noemí. Va a ganar. 2 goles de Vinicius. Va a ver. Ok, vamos a Pues ver. la semana pasada metió 2 goles, pues también. Claro, uno de penal y Sí, un uno de golazo que penal mandó y uno primero. en el primer tiempo, correcto. Ujú. Y este fin de semana cantaron y se festejaron el campeonato de la liga, el, Claro. la Lirón, por ya confirmado campeones de la liga española. Mi equipo allá, que es el Barça, le fue muy mal. Iba Al iba Girona, ganando 1-0, impresionante. después 2-1 y perdió 4-2 con el Girona. Correcto. Sí, sí, Remontó sí. el Segunda Girona. vez en el año que pierde con el Girona. Pero bueno, ahora sí, entramos de lleno con el abogado Gustavo Pareja. Gustavo, antes que nada, un gusto. No habíamos tenido la ocasión de entrevistarte acá con nosotros. Está en la radio eh, varios días a la semana el máster Alfonso Rollero, que es tu primo, Correcto. pero no habíamos tenido el gusto de entrevistarte a ti aquí directamente en los estudios. Así es Bueno, que encantado ahora de poder compartir con usted, ¿ah? magnífico. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García. Correcto, entonces, pues, un cordial saludo para Gustavo Salvatore Pareja de Muro. Así es, ¿verdad, Gustavo? Correcto, así es. Máster en Derecho Constitucional e Internacional, abogado de los Tribunales de Justicia de la República en mención Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. ¿Le parece si tocamos un tema internacional, Claro, abogado? claro que sí. Vamos Mire, adelante. esto es lo que ha ocurrido últimamente. Pues hace pocas horas, ¿no? Esta propuesta de alto al fuego que ha propuesto Egipto y Qatar, jamás dice que ya lo aceptó, pero falta todavía Israel. Está bombardeando Israel esta madrugada, ha bombardeado Rafah y otros más. ¿Usted ve lejano o cercano una probabilidad de alguna tregua? No se diga de una suspensión definitiva de este conflicto que ya hoy día cumple 7 meses a propósito, ¿no? Mire, es complicado porque ya sabiendo el alto mando israelita que había esa propuesta de alto al fuego por parte de Hamas, lanzaron la ofensiva en Rafah. ¿Por qué lanzan la ofensiva en Rafah? Porque es todavía el punto o foco de resistencia más potente que tiene Hamas, en una zona habitada por más de 1 millón de personas. Evidentemente va a haber víctimas colaterales porque no hay ninguna otra manera de combatir y poder llegar a las fuerzas de oposición si es que no se va haciendo destrucción de infraestructura civil y mutilación o muerte de personas. El objetivo de Israel, evidentemente, es dar un golpe decisivo, porque eso es parte de la estrategia que Israel ha tenido por más de 50 años, un golpe decisivo esperando que no pueda haber una retaliación por parte de Hamas. Por lo tanto, ese alto al fuego, mientras no sea una especie de rendición incondicional, no es algo que va a satisfacer ni al alto mando de Israel ni a gran parte de la opinión pública de Israel. Israel tiene un puño de hierro, no es un país temperado
o moderado respecto a su seguridad nacional. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, yo le decía que hoy se cumplen 7 meses de este conflicto entre Israel con Hamas, Palestina. Hay 34.800 muertos y 78.200 heridos en estos 7 meses de guerra. Pero yo le pregunto, si el presidente israelí, Netanyahu, que va para la reelección, él no quiere tregua, él no quiere ninguna cierre final de la guerra, él quiere exterminar a Hamas, porque dicen que esa es la manera de poder ser reelecto a la presidencia. No, eso de que es una maniobra política de Netanyahu, del partido Likud, para mantenerse, no es algo que se sostiene, porque aquellos que son contrincantes de él, uno de ellos que es ex comandante de las fuerzas de las fuerzas de defensa de Israel, tiene una postura también muy similar a la de Netanyahu, la de terminar por completo con la capacidad de combate de Hamas. Eso es algo que tienen que tenerse claro. El alto mando israelita, sea del Likud o sea de Meretz, tiene como objetivo la defensa de Israel a través de la destrucción de las fuerzas del enemigo. Eso es una realidad, lo que no implica la muerte de los civiles, evidentemente, esos son colaterales. Pero el Estado de Israel tiene clarísimo que tiene que destruir por completo, al menos esa es la estrategia que ellos han tenido, que tiene que destruir por completo el enemigo sin que éste pueda tener capacidad de respuesta. Por ejemplo, en el caso de Irán, no pueden buscar la destrucción porque no es posible, pero pretenden que siempre que Israel responda a una agresión, la agresión de Israel sea decisiva y no pueda ser luego correspondida por aquel que ha recibido el ataque a Israel, que es lo que pasó en el último enfrentamiento que se tuvo con Irán después del bombardeo que Israel hizo. Entonces, no es un tema que se vaya o se incline más por una cuestión política electoral, no, no, no. Un tema que obedece a razón de Estado y objetivos de seguridad nacional. Con los Permítame otra compartamos o no. pregunta. Pregúntame otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala, sobre el mismo tema, ¿verdad? Estados Unidos como que no ha querido decir mucho en esta propuesta de una tregua, ¿no? Da la impresión de que Estados Unidos quiere que siga la guerra. A ver, el tema más complejo con Estados Unidos no es que Estados Unidos quisiera que siga la guerra, no. No es popular, por ejemplo, en sectores de la derecha no es popular el apoyo incondicional a Israel y en sectores del centro y la izquierda de Estados Unidos, más que en la derecha, es aún menos popular el apoyo incondicional a Israel. Respecto a cómo opera el Estado norteamericano, Israel es un socio estratégico en la región porque hace las veces de un portaaviones terrestre en la zona, en Oriente Medio, pero al mismo tiempo también hay una potente influencia del lobby israelita en los Estados Unidos, que son ciudadanos binacionales, que de una u otra manera, también con los cristianos del centro de los Estados Unidos, lo que se llaman los cristianos evangélicos, también por cuestiones ideológicas y económicas, influyen mucho para que Estados Unidos tenga una postura siempre incondicional en cuanto a la alianza de Israel. Y se le hace difícil en cuanto a su política exterior a Estados Unidos manifestarse cuando Israel está siendo en este caso visto como un Estado, ya no un pequeño David que se defiende como Goliat, contra Goliat, sino como un Estado que está abusando de su poder. Entonces la situación para Estados Unidos respecto a relaciones internacionales se vuelve complicada y no ha sabido Estados Unidos cómo tratar con Israel en este último enfrentamiento, ¿no? Las 9 de la mañana, 29 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Gustavo Pareja. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Abogado Pareja, muy buenos días. Eh, Hay un principio que se llama el principio de acción-reacción. Y yo quiero su comentario al respecto de una tesis que le he escuchado y que probablemente tenga sus visos de realidad. Mientras más fuerte sea el accionar israelí, menos adeptos tiene la tesis judía. Hoy vemos algo que no se había visto nunca antes cuando Israel ha tenido problemas, una reacción, por ejemplo, en las universidades norteamericanas. Y el propio presidente Biden está pidiendo a los israelitas moderación, que ya se calmen, que hagan la tregua. Y Europa
que también es pro-israelí, también le está pidiendo a Israel, ya cálmate. ¿Hasta qué punto este accionar fuerte de Israel en contra de Hamas puede producir? Porque no se está acabando con los líderes de Hamas. Los líderes de Hamas están viviendo en otros países, Irán, en Qatar y en otras partes, y bien alimentados y con harto billete al lado. ¿Hasta qué punto esta reacción que podría haber de parte de la comunidad internacional sea contraria a los intereses de Israel? A ver, el tema es una continuación, su pregunta, Julio, de lo que yo ya venía explicando. Ya Israel ya no es el David que se defiende contra Goliat. Israel en la región se lo ve como si fuera el Goliat. Entonces, para las generaciones, por ejemplo, desde los millennials en adelante, ¿no? Eh, yo nunca vi a un pequeño Israel defenderse de la ofensiva del Yom Kippur o de la ofensiva y el ataque preventivo que lanzaron en la Guerra de los 6 días en la década de los 60, ¿no? Que Israel se enfrentaba a fuerzas mayores más potentes. Lo que las generaciones más jóvenes hemos visto es que son las intifadas, ocupación, tanto del sur del Líbano, ocupación tanto de Palestina. Pareciera, no estoy diciendo que así fuera, pareciera que Israel es un grandote, el grandote del barrio que empuja y abusa de los demás. Es así como se ve. Y por eso es la reacción que hay en las universidades, en el llamado mundo occidental, ¿no? De la Alianza Atlántica, de Estados Unidos y los demás países coordinados, Francia, Italia, etcétera, que es lo que estamos viendo, de que la juventud universitaria, la gente académica, la gente que es socialdemócrata de centro izquierda, se van volviendo a favor de Palestina, no porque compartan cuestiones ideológicas con el pueblo palestino ni la religión, sino porque simplemente ven que hay un bando que aparenta ser más débil y que aparenta o que aparentemente está siendo abusado de manera ilegítima por un bando que es más potente. Ahora, Israel tiene dos cuestiones que ya había notado. Uno es su seguridad nacional, es lo que prima. Ellos tienen una estrategia de seguridad que se basa, según ciertas teorías estratégicas, en la teoría del Gran Israel. Y eso de ahí prima por sobre cualquier otra cuestión relacionada al poder blando o la imagen que ellos tengan con los países que se consideran socios o aliados. No significa que abandonen esa área de poder blando en el cual buscan siempre ellos salvar la cara y quedar bien, pero se hace difícil cuando tienes que apretar y hacer valer tu gran estrategia de seguridad nacional. Entonces, se dan situaciones en las cuales tanto el poder duro, que es lograr la seguridad, y el poder blando, que es lograr una buena imagen, pueden estar chocando y no necesariamente coordinarse, como pareciera este caso. Pero siempre va a primar el de seguridad nacional, es lo que me parece que el registro histórico ha demostrado, según cómo se comportan las potencias. Las relaciones de Israel con el mundo se están aparentemente deteriorando, las votaciones en las Naciones Unidas, el rompimiento de relaciones con países occidentales, el crecimiento de la fuerza musulmana en Europa, son factores que se los debería estar pensando ya de otra manera, abogado, eh, este, pareja en el mundo, o debemos aceptar simple y llanamente de que bueno, pues los terroristas de Hamas entraron a Israel, mataron a más de 1,000 personas, se llevaron los rehenes y ahora pues hay una verdadera masacre. No habrá otro tipo de solución. Usted como abogado, como hombre de derecho internacional, ¿tiene alguna alternativa? Hemos mandado nosotros a nuestra vicepresidenta para que ayude a la paz allá, pero la pobre más vale creo que está metida en algún subterráneo para evitar cualquier peligro. ¿Hasta qué punto esta situación se nos está yendo de las manos? Julio, usted ha tocado varios puntos que son importantísimos, porque además del tema de las relaciones internacionales, el tema del derecho humanitario, el evitar siempre la escalada, el reducir los conflictos, usted ha notado también que hay un problema demográfico e ideológico. Es decir, hay un problema de ideología, hay un problema también de que la narrativa mediante la cual los Estados Unidos coordinaban aquellos estados que estaban, digamos, de su bando o de su alianza, también se va resquebrajando y comienza a haber fracturas. Y al mismo tiempo vemos el problema demográfico porque es un problema. El problema demográfico musulmán en Europa, porque es un problema, porque los europeos tienen un invierno demográfico, tienen pocos hijos,
no hay una continuidad étnico-religioso-lingüística en Europa y población musulmana tanto de Medio Oriente como de otras partes, porque no solamente hay musulmanes árabes de Medio Oriente, también hay musulmanes no árabes de África, etcétera, o del este de Asia. Están aumentando en Europa tanto por inmigración y por las tasas de natalidad, lo cual también consigo puede traer un problema en Europa de combate étnico, que es algo que se avisora también a futuro, por eso el auge de los partidos nacionalistas en Europa. Sin embargo, un tema interesante que se tiene que tener en cuenta es que los partidos de derecha o nacionalistas en Europa, muchos de ellos son reacios o contrarios a una continuación de alianza con Israel porque consideran que esto de aquí aviva la reacción musulmana en los países occidentales. Es decir, lo ven Israel como una especie de papa caliente de la cual habría que desembarazarse porque eso incita a que las poblaciones musulmanas en los países europeos, en retaliación, al apoyo que se le da a Israel, realicen atentados terroristas, etcétera. O sea, células, no la población musulmana en sí, son siempre minorías, no células de esa población que realice retaliación, porque tiene, bueno, aparentemente tienen una justificación que es racional, aunque sea totalmente brutal. Abogado, el presidente chino se reunió esta semana con el presidente francés y Macron anuncia una magnífica relación entre China con Europa. ¿Qué significa esto en buen romance? ¿Qué juego hay de por medio? Porque Macron ha sido durísimo con Rusia, ha amenazado hasta con enviar tropas a Ucrania, pero a su vez China está aliado con Rusia, aunque no lo diga frontalmente, pero ¿qué juego político hay en esto, abogado Pareja? Julio, Francia intenta mantener su política imperial internacional independiente, no coordinada a los Estados Unidos. Como de todas maneras necesita Estados Unidos, porque Estados Unidos subsidia a los países europeos en materia de seguridad y controla las rutas marinas del tráfico internacional, tiene que también hacerle las veces de encariñarse y mientras ve que la élite política y de relaciones internacionales de Estados Unidos está contra Rusia, también se suma a la causa, pero al mismo tiempo los pensadores estratégicos franceses y Macron como el presidente entienden de que no pueden enfrentarse por completo a Rusia, no pueden irse a una guerra caliente y que China es la otra gran potencia y que es el aliado de Rusia. Entonces Francia intenta jugar a las dos bandas. ¿Para qué? Para ellos conservar su independencia y su poder. Prueba de que Francia sigue siendo una potencia imperial es lo que nosotros hemos estado viendo ya desde hace 2 años con los diferentes golpes de estados y combates que se han dado en la zona del Sahel, en África, que es de facto o de manera material una especie de colonia francesa con un franco unificado africano, que es una moneda realmente controlada con Francia para poder comprar materias primas a esa región, ¿no? A precios más bajos. Entonces, tiene que entenderse siempre es el pensamiento estratégico. Francia intenta conservar su capacidad de independencia en política exterior y no siempre lo vamos a ver coordinándose con los Estados Unidos. Nuestra compañera Noemí Ceballos, a quien doy el cordial buenos días, continúa con el diálogo. Muchas gracias, Julio. Abogado Pareja, cambiando un poquito de tema, en cuanto al Ecuador en tema de política internacional, el conflicto que tenemos con México. ¿Cuál es el estatus actual después de haber hecho, entiendo yo, Ecuador denunció a México por haberle dado asilo a alguien que no podía darle asilo, perdón, y por intrometerse en temas internos, que es algo que no puede hacer, pues, digamos, en un gobierno que no es el ecuatoriano? ¿Cuál es el estatus actual y cómo estamos frente a temas internacionales como país? A ver, fue México el que hizo la demanda. La demanda se hace ante la Corte Internacional de la ONU, que es la que regula los conflictos entre Estados miembros de las Naciones Unidas. Se violó una oficina consular, una embajada, una cuestión que hay que tener en claro, las embajadas no son territorios del Estado extranjero. Eso son bienes inmuebles que están en el territorio del Estado receptor, del Estado que da las credenciales y hace la invitación, pero que gozan de inviolabilidad, es decir, de un privilegio por amistad y gracia hacia el Estado amigo. La actual situación es que se hizo la demanda por parte de México y ya hubo la respuesta por parte de Ecuador. Dentro de la defensa por parte de Ecuador es que
Bueno, y es una postura que es firme de defender. Lo que Ecuador alega es que México no hizo la calificación debida del asilo político. ¿Por qué? Porque para otorgar un asilo político, el derecho internacional establece un sistema reglado de calificación. No es que simplemente el asilante lo da de manera discrecional sin un pequeño examen o análisis del caso, que lo tienen que hacer. Aparte de eso, también Ecuador ha esgrimido que había un intento de fuga, aparentemente un plan de fuga porque se había solicitado permiso para el ingreso de helicópteros. Entonces, para hacer una extracción desde la embajada por vía aérea. Entonces, lo cual a Ecuador le da una base para sostener una tesis en la cual México habría calificado indebidamente un asilo político para una persona que es un delincuente común y habría pretendido burlar las leyes del Ecuador, ya que Ecuador no daba un salvoconducto para ellos por su cuenta sacarlo. Es decir, aquí hay una cuestión interesante. México podría incluso haber hecho la calificación del asilo político, mal calificada, suponiéndolo que la calificó mal, pero la hizo de manera superficial. México, una cosa interesante, ni siquiera pidió los expedientes de los procesos penales de Jorge Glass para hacer la calificación reglada, entonces, lo cual evidentemente demuestra que Claro. lo dieron de manera discrecional. Pero suponiendo que lo hubieran hecho, no lo pueden sacar ellos a Jorge Glass. Tendría que quedarse en la embajada por el tiempo que sea, así sea para el resto de su vida, pero no lo podrían sacar porque tienen que esperar que el Estado amigo, es decir, el Ecuador, le dé un salvoconducto. Si Ecuador no le da un salvoconducto y México hace una extracción haciendo evasión al Estado receptor, que es Ecuador, evidentemente México violaría las leyes del Estado ecuatoriano. Y eso sería una causa de una ruptura de relación internacional. Y pareciera que según las respuestas que ha dado Ecuador y lo que ha dado a entender el presidente de la República de Ecuador, pareciera que eso fue la intención del Estado mexicano, que O sería muy grave. Claro, o sea, dicho de otro modo, hubiéramos llegado también a un punto de quiebre de relaciones y de conflicto, nada más que lo hubiera ocasionado en este caso Al México, sí, revés. al revés, al revés. Ok, todas estas, digamos, bases y de comprobarse esta hipótesis, pone a Ecuador en qué posición, en una posición en donde no seremos sancionados. ¿Cuáles serían las consecuencias? Exactamente. Mire, hay algo que se debe entender. Como ya lo había notado Julio, porque me dijo que me había especializado en derecho internacional, el derecho internacional no es un sistema legal como el de un Estado. Ya, de hecho, yo soy de los que está en la tesis que discute que el derecho internacional no es ley. Se parece más bien a una especie de código costumbrista o de moral, Mm, en el cual realmente es la fuerza de los estados lo que finalmente determina. En el tema internacional, por eso yo he estudiado relaciones internacionales y geopolítica, porque es lo que realmente va a enganchar con el derecho internacional. Cuando se dan esas sanciones, es porque varios estados fuertes o un estado fuerte es el que auspicia que se den o no se den las sanciones. Y usualmente las sanciones, como cuando no hay una cuestión, digamos, geopolítica, de seguridad, algo de estrategia realmente serio, las sanciones tienden a ser simbólicas. Las ok. sanciones tienden a ser simbólicas y tampoco tiene, por ejemplo, eh, la Corte Internacional cómo garantizar la ejecución de sus fallos. ¿Por qué? Porque la ejecución de los fallos de ellos, para que se puedan dar, van a depender de los estados en donde se deban cumplir y que estos Ok. estados hagan valer su imperio, es decir, su soberanía, a través de medidas coactivas o coercitivas, facultades que directamente la Corte Internacional de la ONU no tiene. Por eso siempre se ha discutido realmente cuán, cuán real es el accionar de la ONU. ¿La ONU realmente es un aparato de ejecución que puede garantizar la seguridad o es más bien algo simbólico? Ok, clarísimo. En cuanto a temas internos, políticos, estamos próximos a una elección, bueno, de anunciar candidaturas más bien para el tema presidencial. ¿Cómo se analiza la coyuntura política actual en cuanto a esa posible conformación de binomios presidenciales para las próximas elecciones que vamos a tener? Bueno, refrendaremos listas de partidos porque hay que corregir, en Ecuador no hay elecciones, es un tema que es interesante. Los ecuatorianos no elegimos y desde 1979 no hemos elegido. Los ecuatorianos lo que hacemos es que nos dan listas que hacen los jefes de los partidos, partidos que son órganos del Estado y refrendamos las listas. Ahora en las coyunturas lo que vamos a ver es que los
que son jefes de los partidos y lo vienen siendo hace más de 20 años, nos darán sus listas con los candidatos que van a hacer la circulación de la élite, es decir, la nueva generación que ellos están refrendando, y los ponen en sus listas y ya veremos a quiénes vamos a escoger. Aparentemente veo yo la disputa entre el candidato que ponga el líder del partido, Rafael Correa, el actual presidente Daniel Noboa, y Jan Topic, que aparentemente ha aceptado la precandidatura del Partido Social Cristiano. Son los que yo veo como los tres jugadores principales en esta referendación de listas de partidos para presidente. Ok, y en cuanto a la aceptación que siempre ha tenido Revolución Ciudadana como tal, ¿seguimos en ese porcentaje que se habla del 25% como de masa electoral fija, o ha habido con digamos, estos meses de gobierno alguna baja aceptación o también ese cambio en las elecciones anteriores? Yo me acuerdo, o sea, hablaba mucho del tema ideológico de un electorado muy joven, de que no hace ya tanto como sintonía con la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se mide para estas próximas elecciones? A ver, Revolución Ciudadana hasta hace unos 5 años era más potente del 30 y pico por ciento, pasaba un poquito del 40. Se ha venido debilitando, pero ha quedado con un porcentaje mínimo. Usted lo pone entre el 25 y el 30%, que es el que yo también veo. Lo veo como una continuación del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana. Es el Partido Social Cristiano de centro, aunque el Partido Social Cristiano también ha sido de centro. Pero bueno, lo veo como una continuación. El Partido Social Cristiano logró mantenerse por más de unos 15 años también con ese 25 a 30%. Partido Revolución Ciudadana lo veo mantenerse en el tiempo o por un tiempo más, ocupando ese lugar de preeminencia que tenía el Partido Social Cristiano. Tenemos que recordar que la población votante de la Revolución Ciudadana, que es digamos, de los años del milenio a los 2010, todavía es población joven. Es verdad, puede haber un recambio generacional de personas más jovencitas, pero los que eran generación X y los millennials todavía son población joven, que están entre los 50 a los 30 y pico de años. Y esa parte de población es la que vota, obviamente haciendo una sectorización sociológica, ¿no? Es la base votante de Revolución Ciudadana, que no la veo que se haya mermado. Diferente fuera que sean votantes mayores o de la tercera edad, ahí subir una merma, ¿no? De la población votante. Pero por el momento no, yo los veo a ellos conservando la misma cuota de apoyo popular. Ok. Ah, Gracias, Noemí. 9 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Veo que lo han exprimido en la parte internacional al abogado. No, muy interesante, pues son varios temas. Quedan otros muy interesantes, como los que empezamos, el de Palestina-Israel. Palestina-Israel, que se tocó. Lo que tiene que ver elecciones en Estados Unidos, hay la parte de acá que hablamos de América, México, Ecuador, etcétera. Panamá es otra interesante pues situación, ahora que ha ganado el candidato ni más ni menos que Ricardo Martinelli, que estuvo huido por corrupción en Estados Unidos, lo cogieron preso por corrupción y por hacer escuchas telefónicas ilegales. Lo deportaron a Panamá y Martinelli es el que gana las elecciones. No puede él, no lo dejan a él, pero gana su candidato vicepresidencial, que pasa a ser el presidencial. Una cosa increíble, pero muy Raúl típico Mulino. de América Latina. Ya volvemos, 9:48 minutos, 9:48 minutos. Este es el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista en este día, mi martes. Y a propósito, no se olvide que estamos con Claro, porque Claro siempre te da lo mejor. Claro, te comunica sin ningún problema. Y en esta Copa América, Estados Unidos 2026, Claro, te trae todos los partidos en directo desde los Estados Unidos, donde jugará también la tricolor, por supuesto, con Claro TV y el canal del fútbol. Y no se olvide que si usted quiere ir a la final de la Champions League, puede optar por el sorteo con el Banco de Guayaquil, que tiene sus tarjetas de débito Mastercard. Banco de Guayaquil, tiene que accionarla nada más.
utilizarla y participar en el sorteo. Te estamos escuchando en el Banco de Guayaquil. Volvemos inmediatamente. Las 9 de la mañana con 56 minutos. Estamos aquí junto al licenciado Julio Ayala Serra, al licenciado Alcides Montilla, a la ingeniera Noemí Ceballos, con nuestro invitado, el abogado Gustavo Pareja de Muro. El hombre es descendencia italiana por lado materno. Y usted se llama Gustavo Giovanni. Gustavo Salvatore. Gustavo El nombre de mi Salvatore. abuelo. Salvatore. Sí. Siempre que escucho el nombre Salvatore, me acuerdo de Salvatores. ¿De cuál se acuerda? A ver, usted, Noemí, ¿por qué? Hay un, creo que documental de la pintura de Salvatore de Leonardo da Vinci. Ah, sí. Sí, Claro, sí, tiene sí, razón. Salvatore. Ahorita tiene toda Ajá. la razón. Hay Sí, un ese me acuerdo. documental tienes toda la razón. Yo iba a hacerlo mucho más. Salvatore Schillaci, ¿verdad? Salvatore Schillaci. El Totó, Salvatore Schillaci. que era, le decían el Salvatore de la patria. Exactamente. Es un cantante también. También hay un cantante. Salvatore Adamo, pues famosísimo. Ah, Salvatore Adamo. Vea. Salvatore Adamo. Bueno que lo trae a colación. Es que la verdad es que es un nombre, bueno, en español también hay No, Salvador. Salvador. Sí, Claro. Salvador. Digamos, es de lo más latino castizo que puede haber, y aparte un nombre ultracatólico. Ultracatólico. Ultra. Total. Pero es que en italiano uno suenan diferentes los nombres y a la final, por ejemplo, como Giovanni, ¿no? Entonces uno dice Giovanni, qué bonito, ¿no? Entonces dice es Juan. Claro. O sea, claro, ¿no? O los que se llaman Doménica, Doménica, y significa que es Dominga. Cosas así, o sea, depende Sí. cómo suena. A veces uno cree que puede tener otro significado, ¿no? Pero es totalmente un nombre, como usted dice, de ascendencia latina. Y ahí está entonces. Gustavo Salvatore, te quería preguntar antes de ir con nuestros compañeros. Vamos un poco a la parte nacional, antes de volver, si quieren, a la internacional. Conversábamos ayer de que Ecuador, al igual que algunos países de América Latina, no es, en tu concepto, una democracia, sino que es un régimen de partidos. Correcto. Y lo dice el mismo Rafael Ollarte también. Lo dice el doctor Para Ollarte. no decir que Pareja es autoridad. Ok, Ollarte, que es mayor a mí. a ver. Lo ha sostenido en su libro de la Constitución del 2008. Creo que también lo sostuvo, pero tenía también en el libro de la Constitución del 98. Estado de partidos, que lo ha copiado de los tratadistas españoles. Que la ha leído. ¿Qué quiere decir? O sea, que este no es una democracia constitucional, sino un estado de partidos. A ver. La definición de estado de partidos como estado de partidos la dio el jurista alemán juez, miembro del Tribunal de Bonn, ya de la nación ocupada alemana. Cuando era Alemania Federal. La Alemania Federal Occidental, ¿no? Un estado ocupado, hay que tenerlo claro. Porque era el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, lo ocupan los aliados de los dos bandos, ya se quedan en el lado federal, digamos, la alianza tripartita occidental, que eran franceses, ingleses y americanos, y se hace una constitución. Gerald Leibholz, este juez, miembro del Tribunal de Bonn, en una sentencia constitucional famosa, ya en los años 50, me parece que es el año 54, indica que se ha superado la representación política. El principio de representación es anticuado y se deja atrás, que es un principio de Rousseau, y se reemplaza con el principio de la integración de las masas en el Estado, a través de los partidos, que los partidos salen de la sociedad civil y se convierten en órganos del Estado. Eso ahí, queridos amigos, es lo mismo que sostenía Mussolini, que es nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, las masas en el Estado. Lo que hubo fue una continuación. Pero eso era un nacionalsocialismo. Totalmente. Yeah. O sea, lo que hay es una continuación del régimen que había de sindicatos de Estado, partidos de Estado, pero en coalición pactada por los americanos de la socialdemocracia con la democracia cristiana. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Ya. Con los que eran de la socialdemocracia. Y que en Alemania dominaron. Sí, ok, pero en Alemania dominaron ellos, ¿no? Socialdemocracia y democracia cristiana. Por supuesto, está Willy Brandt.
Willy Brandt. Que hacían la cohabitación, ¿no? Que se turnaban. Ya. ¿Y cómo llega a Ecuador? Que con Sencillo. la constitución del 78. Los americanos se dan cuenta de que ese sistema de partidos era un sistema ideal para contener tanto a la extrema derecha, pero más que nada a la extrema izquierda en épocas de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética era lo que era y competía por el poder, y la Unión Soviética influía también en cuestiones de sociología política de los territorios en disputa, en este conflicto global que había, ¿no? Entonces los americanos se dan cuenta que con el sistema de partidos podían tener siempre en el centro eh, a los órganos del Estado, que son los partidos, beneficiándose del botín público, evitando que los grupos revolucionarios ingresen. Como la media. Exactamente. Entonces era una manera de dejarlos afuera. Era una manera de dejarlos afuera los grupos revolucionarios. El sistema tenía cierto grado de estabilidad, en unos países funciona mejor que en otros. Arranca con Alemania e Italia. Claro está que hay un antecedente, porque la ley fundamental de Bonn tiene un origen en la Constitución de Weimar, ¿no? Que tiene también esos vicios de origen, que es la constitución que Alemania aprueba cuando deja de ser Alemania imperial. Pero eso es después de la Primera Guerra Mundial, claro. Pero es ahí en donde se da esta pseudodivisión de poderes, que no es división de poderes en origen, y el sistema proporcional de votación, que lo toman de los belgas. Pero a ver, aterricémoslo hacia, claro. Está haciendo ok. Ahí tiene que entenderse el porqué. Okay. Sí, exacto, tiene que entenderse el porqué. Porque esto de aquí se hizo así. Porque se pretendía, como ya expliqué, que ciertos partidos estén en el poder sacando a los partidos que eran periféricos a los partidos que son revolucionarios. Hasta que lleguen, que llegaron. En Weimar llegó Hitler, en coalición con la derecha, y terminó sacándolos a todos. Y también vemos que, por ejemplo, en Ecuador, en donde había el sistema de partidos también quedó destrozado en el año 2006, porque llegó uno que prometía romper la partitocracia, que era Correa, pero sin embargo terminó siendo el esteroide anabólico que reforzó la partidocracia. Los americanos se dan cuenta que al poder sacar a la extrema izquierda del centro de poder o del Estado con este sistema, deciden de que era beneficioso exportarlo. A la muerte de Franco, los americanos, tanto a través de la socialdemocracia alemana, negocian con los españoles, tanto con los del PSOE. Esto aquí lo sé por una cercanía de una persona que estaba en ese grupo. Y tanto con la continuación de Franco, que era Carlos Arias y todo ello, hasta llegar hasta Felipe Suárez. Adolfo Suárez. Con el se hizo la UCD, la Unión Cristiana Democrática. De acuerdo, o sea. Que comparten el gobierno con el Partido Socialista de Felipe González. Entonces, pactan tener este tipo de constitución similar a la ley fundamental de Bonn, que es de estado de partidos, para evitar que haya una representación popular de partidos por distritos uninominales con partidos fuera del Estado, sino con partidos estatales, con listas que mandaban los jefes de partidos. Sí se podía controlar la oferta electoral desde dentro de los partidos. Entonces se da la transición en España en el 78. Luego, los americanos se dan cuenta que esto de aquí podía servir para los países que en esa época habían estado en dictadura por cuestiones de la Guerra Fría, para hacer una continuación, una transición con una supuesta democracia. Lo ponen en vigor en Portugal y luego lo ponen en vigor en Sudamérica. Uno de esos países, Ecuador, años 78, 79. Entramos con la constitución al salir los triunviratos militares, que era el de la Armada, es el de Poveda. Claro, del almirante Poveda, el general Leoro Franco y Durán Arcentales. Correctamente. Si nosotros revisamos la constitución del 78, que entró en vigor en el 79, vamos a ver que es muy parecida a la constitución del 78 española. Bueno, vamos a decir que se las copian. En la cual, evidentemente, lo que se buscaba era algo similar. Pero ese es un gobierno, pero allá es un gobierno parlamentario. Sí, acá sí, es presidencialista. Pero que eso no importa, porque lo que importa es dónde están los partidos políticos y cómo se maneja el sistema de listas y cómo es el sistema de elección. Que haya esa división no es algo de mayor importancia, porque en España sí hay presidente de gobierno, solo que el presidente de gobierno, que es el ejecutivo, sale del mismo sistema parlamentario, es decir, del parlamento. Lo que los españoles no hacen es elegir de manera independiente al presidente, sino que el primer ministro, ¿no? El presidente de gobierno sale del mismo sistema legislativo. Nosotros, como tenemos una tradición en América presidencialista, porque intentamos copiar mal a los Estados Unidos desde el siglo XIX, adaptamos esa constitución de estado de partidos con sistema electoral proporcional con partidos estatales para que sea también presidencialista, saliendo el presidente no de la sociedad civil, sino también de los mismos partidos.
que están dentro del Estado. Ahora, ¿esto de quién que ha beneficiado a la clase política? Pero otra cosa, Sí. te interrumpo, Gustavo. En España se crea con esa constitución también el régimen de los regímenes autónomos. Claro, que Y es la acá, antesala a la nuestra. ya, pero Ya- aquí no lo hemos hecho. No, ya había, si ves la Constitución del 98, ya se hablaba también de esta cuestión de las regiones autónomas y ya está en la Constitución del 2000, del 2000. Sí, pero no funciona. Eso es otra cosa. Sí. Pero el germen está ahí. Ah. El germen está ahí. El día que algún grupo separatista de alguna región del país intente promover o empujar hacia esto de aquí para absorber más competencias que a la larga o de manera real, lo que trae es duplicidad de la administración. Pero ha habido temas de que es impulsar autonomías y Sí, claro. acuérdense que votamos en el año 2000 por eso. A ver, a lo que vamos ahí nosotros esa es la antesala es la puerta abierta al separatismo. Que en nuestra región andina sí Ve, puede aquí somos el licenciado Julio Ayala y yo somos autonomistas, así que podemos ir podemos ir Bueno, a hablar al respecto. La cuestión es que las autonomías lo que buscan es romper la soberanía y la unidad de la nación. O sea, yo me pongo. Pero hay varios países federales. Pero los países federales son estados independientes que se unen. Claro, una confederación. Ecuador es una nación política unitaria desde su génesis. Tienes que destruir el Ecuador, tienes que agarrarlo con un mazo y reventarlo. Pero España lo hizo. Por eso España tiene separatismo y España es una nación fracturada. Pero tiene razones históricas, ¿no? ¿Cuáles? De que el uno era un reino, que el otro era otro reino, que te hablan otros idiomas. Pero esos reinos hispánicos no tienen conexión al Estado moderno español. O sea, para llegar al Estado moderno español hubo una unificación de la monarquía hispánica a través del Imperio Español. Por eso España es la primera nación política de Europa. Porque el imperio, ya en una época monárquica e imperial, ya había una conciencia nacional hispana a través de la monarquía. Sí, pero ellos se sienten. Una sola lengua. Ellos sienten los catalanes que tienen su lengua y su historia. O no, tienen su identidad. No digo que están los vascos también. A ver, el tema de los vascos es algo del siglo XIX, con Arana, con Sabino Arana. Pero lo del idioma viene de antes. Era un dialecto. Sí, como hay muchos en Europa. Conservaban. Y, por ejemplo, el catalán era una lengua que no era de amplio espectro en lo cuanto se hablaba. Eso se da con los Puyol, a través del régimen de 78, que se subsidia estos pseudonacionalismos, nacionalismos de campanario, nacionalismos nuevos, que no existían. Eran simplemente células reaccionarias de aquellos que tenían algún tipo de filiación racista contra el sistema español. Pero eso es lo que voy, porque aquí se puede dar problemas similares con el tema de las nacionalidades y eso que se... Yo discrepo, pero respetuosamente. Yo creo que más bien en la diversidad se puede dar la unidad, pero es verdad que en España ha generado intentos separatistas, ¿no? Bueno, hubo la del 36. Sí, claro, la 36, pero me refiero a que casi hubo... Ahora, claro. Claro, porque los catalanes lo llevaron a un extremo, pues, ¿no? Y el PSOE perdonando después a Puigdemont y bueno, eso es increíble. La traición. Sí, vamos a ir con don Alcides Montilla y luego con Julio Ayala en esta muy interesante charla con el abogado Gustavo Pareja, que está aquí en los estudios. Claro, aprovechamos de la ocasión que estamos conversando con Gustavo Pareja para preguntarle sobre estos dos gobiernos que a lo largo de los últimos meses han sido como una especie de, no de símbolo, pero sí de decir, podemos hacer eso o podemos hacer lo otro. Habla específicamente de Milei en Argentina y de Bukele en El Salvador. Bukele con el tema de la seguridad. Muchísima gente dice, oye, esa propuesta de Bukele, ¿verdad? Está dando efectos, hay menos violencia y menos crimen, etcétera. Y en Argentina, Milei con un realismo económico que, bueno, con tanta marcha y tanta protesta, de todas maneras, está buscando nuevos números en la economía de esa disminuida Argentina con una tremenda inflación, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted estas dos posturas, Gustavo? Bueno, como usted ha indicado, hay un tema de realismo de poder en Centroamérica con Bukele y un tema de realismo de la economía. El realismo siempre va a ser bueno aunque sea duro al comienzo, porque el realismo va a traer soluciones materiales, efectivas. El ser humano no puede vivir, el ser humano necesita ideas, pero no puede vivir en el idealismo, que es ese romanticismo de las ideas, porque a la larga el cuerpo es físico y necesita carne para poder sobrevivir.
Lo que ha intentado hacer Milei es sincerar la economía y demostrarle al pueblo argentino, o con otros errores que él puede haber cometido, no, yo no es que soy mileísta ni nada, pero al menos en esa área tengo que darle la razón, demostrar al pueblo argentino que durante décadas su clase política le ha robado sus ahorros y ha pulverizado el valor de su moneda a través de la emisión monetaria. Esa es la realidad y hemos visto cómo ha habido una deflación en Argentina significativa que demuestra que la tesis respecto al manejo macroeconómico de Milei es acertada y va a tener beneficios porque los salarios reales del pueblo argentino están subiendo. Al ser la moneda más potente, porque había una deflación, eso equivale a que el salario sube. Ahora, respecto a El Salvador, no hay duda de que Bukele es lo que podría designarse un dictador democrático, si se quiere. Es decir, es un jefe de Estado que goza con prácticamente el total apoyo popular. Esto aquí es algo que es indubitable y que ha logrado para su país lo que por 20 y pico, 30 años no se había podido lograr, incluso más porque ya El Salvador ya arrastraba de antes también problemas de guerra civil, ¿no? Que es estabilidad. Y como hay estabilidad y hay seguridad, puede haber también desarrollo social y un crecimiento económico. Como hemos visto ahora, El Salvador se ha convertido incluso en destino turístico de europeos, algo que hubiera sido impensable antes, ¿no? Así que bueno, hay que darle el puntaje en lo que han hecho bien. Julio, por favor, continúe. Gracias, gracias. Doctor Pareja, usted ha dicho que, por ejemplo, si hubiera el tema autonómico, a lo mejor eso sería la puerta abierta para el separatismo, pero el tema autonómico nace fundamentalmente en Guayaquil. Y Guayaquil, al contrario, ha sido siempre el pegamento para la unidad de la patria. Recuerde usted que hasta el 9 de octubre, si Guayaquil hubiera querido, se declaraba independiente y se acababa el problema. Pero se arma el ejército liberador de Quito y con la plata, los hombres, las armas y todo, vamos a liberar a Quito y unimos prácticamente al país. El lema de Guayaquil ha sido Guayaquil por la patria. Ese ha sido el lema tradicional de Guayaquil. Y yo no oigo mayormente, por ahí habrá alguna voz calenturienta como aquellos que a lo mejor añoran a Hitler, alguna cosa, que alguien quiera separar a Guayaquil del país o a Cuenca separarlo del país o a Esmeralda separarse. No, no oigo una cosa de esa. Yo realmente creo que, mire lo que está pasando, por ejemplo, con los municipios, con los consejos provinciales. Hoy veía la cifra, el centralismo le debe a los gobiernos autónomos descentralizados, qué lindo nombre, pero de autónomos y descentralizados no tienen nada, les debe nada menos que 1.400 millones de dólares. ¿Usted cree que si los gobiernos fueran autónomos, en lugar de mandarle toda la plata a Quito para que regrese tarde mal o nunca, la cogieran y más vale de aquí se mandara lo que le corresponde al gobierno central, no sería una solución? Don Julio, yo estoy plenamente consciente de que la descentralización y desconcentración siempre va a traer agilidad, ductibilidad y mayor iniciativa. Eso no hay duda, pero eso no quiere decir que la estructura de un Estado central deba sufrir un menoscabo, porque eso traería consigo que ciertas provincias literalmente se mueran, porque hay provincias que no pueden mantenerse por sí solas, cantones que ni siquiera deberían de existir en nuestro país. Vamos a tener esto de aquí claro. Es decir, ciertas provincias dependen para vivir de los subsidios cruzados que otras provincias provean a través del Estado central. Ahora, que se establezca a través de una mejor regulación cómo tengan que repartirse las rentas, cómo los gobiernos seccionales envían parte de su recaudación y los porcentajes al Estado central, eso es una cuestión que no es discutible. Sin embargo, el Ecuador, desde los años 90 en adelante, ha tenido una significativa desconcentración de funciones. Eso no hay duda. Sin embargo, también lo que hemos podido ver es que también se ha dado duplicidad en las administraciones. Entonces hay colegios fiscales que son del Estado central, colegios fiscales que son del municipio, etcétera. Y podríamos hacer un análisis de costo-beneficio, si esto de aquí realmente está inflando el gasto.
porque ya se han hecho los estudios en Europa, por ejemplo, en España, de que la duplicidad administrativa genera pérdidas. Y por eso tienen, por ejemplo, la comunidad autónoma de Cataluña está quebrada y depende de los subsidios que le mande el Estado central. O sea, eso es una cosa que también debemos tener claro porque acá se podría dar. Y en cuanto a que Guayaquil ha sido digamos, el eje de la nación ecuatoriana para su unidad, eso no hay duda. La división protectora de Quito, como usted lo indicó, fue fundada por los patriotas guayaquileños de la fragua de Vulcano y evidentemente Guayaquil, siendo la ciudad estratégica portuaria, fue la que llevó el peso de la lucha tanto en hombres y en economía para liberar la región andina de el dominio hispánico, región andina que era promonárquicos, que eso es una cuestión que también se debe tomar en cuenta. Yo lo que veo el problema o el riesgo es en que se combine las autonomías con los nacionalismos étnicos, con los nacionalismos nuevos que se crean, porque la Constitución del 2008 reconoce que en el Ecuador hay nacionalidades. El Ecuador tiene solo una sola nación, es la nación política ecuatoriana, no hay más naciones. Las otras naciones serán de estudio sociológico, una nación biológica, uno es descendiente de un alemán, el otro es descendiente de un italiano, el otro es descendiente de algún pueblo, de alguna nación quichua. Eso será para temas de estudios etnográficos, no es un tema que tenga que tener un reconocimiento político, porque si esto aquí se combina con las autonomías, después vamos a ver que en la región interandina puede haber personas que propongan separatismo o también en el oriente. Si ya hemos visto precisamente que las comunidades del Oriente son las que proponen que no se explote el petróleo cuando esos recursos son de toda la población ecuatoriana, son de toda la nación. Es algo sobre lo cual todos deben decidir, no solamente unos pueden decidir. ¿Ya? Entonces, eso es como para tenerlo como colorario, que hay cosas que creería yo que hay que balancearse. La comunidad del Tiputini quiere que se explote el petróleo. Los que no quisieron fueron los que no estaban justamente en la comunidad del petróleo, mi querido amigo. Guayaquil, ¿por qué no puede explotar el gas del Golfo? Peor. A ver, ¿por qué no puede explotar el gas del Golfo? ¿Por qué no se hace el quinto puente? ¿Por qué realmente no se vislumbra en la periferia un desarrollo como el desarrollo que tiene, por ejemplo, la capital de la República? Allá se hacen aeropuertos, carreteras, metros, todo con la plata de los ecuatorianos. Pero acá no quiere llegar absolutamente nada. ¿A qué se debe esa situación? A un centralismo absorbente, a un centralismo indolente con la periferia. Nosotros tenemos que pelear para que esto no siga. Y ya el pueblo ecuatoriano se pronunció. Lo que pasa es que los políticos ecuatorianos nunca le hacen caso al pueblo y le dan la espalda a las decisiones populares. El tema de Estado federal podría ser muy bien para el Ecuador. Usted dice que hay provincias que se morirían. Yo le pregunto, ¿cuáles serían esas provincias que se morirían? Que es que no tienen recursos. ¿Cuál provincia no tiene tierras fértiles? ¿Cuál provincia no tiene recursos minerales? ¿Cuál provincia no tiene la capacidad para sobrevivir? Dígame cuál es esa provincia. No, hay provincias que no tienen la capacidad de infraestructura todavía instalada. Eso es otra cosa, pero no es que se van a morir de... Es que no podrían, es que tuvieran un nivel de subsistencia. Abogado, la provincia que más tiene temas como, por ejemplo, desiertos es la provincia de Santa Elena, pero ha sido simple y llanamente porque no se hacían las obras necesarias. Hoy hay agua potable, hoy hay sembrío. ¿Por qué? Porque hubo un poco de atención de quienes, de aquellas autoridades regionales. Acuérdese que Daule-Peripa se construye no por el centralismo quiteño, se construye gracias a CDG, que es un organismo de la costa. El puente de la Unidad Nacional no lo construye el centralismo, lo construye el Consejo Provincial del Guaya, el Comité Ejecutivo de Vialidad. Eso es autonomía, las autonomías son beneficiosas. Lo que no puede haber bajo ninguna circunstancia en nuestras mentes es que haya alguien, yo no sé de dónde saca usted, abogado, que hay gente que quiere el separatismo. Yo no he escuchado a nadie separarnos del Ecuador, yo eso no lo escucho. Quieren justicia distributiva, quieren que haya la oportunidad de no vivir dependiendo de un centralismo. Usted puede imaginarse que el ministro de Educación maneje a más de 200.000 profesores en el Ecuador. Usted puede imaginarse. Julio, a ver, si es que me permite intervenir. Yo le dije que yo estoy a favor de la descentralización como usted. Lo que no estoy a favor es de
hacer duplicidad administrativa y de la federación, porque eso podría traer otros riesgos. ¿Ya? La descentralización es necesaria, porque también eso, si no hay descentralización, lo que va a haber es falta de agilidad en las actividades de los gobiernos seccionales. Usted revise si hay un libro que es escrito por un pensador interandino, se llama Poncho Rojo, y eso es lo que se cose en los círculos del indigenismo, que es el nuevo etnonacionalismo. Esos círculos, y por ejemplo, uno de los que es lector en esos círculos es el señor Isa, sí proponen un cambio de la identidad de la nación en vista de esas cuestiones étnico-raciales. Se ve cuidado, cuidado. Y buscan ellos también autonomías en sus territorios y que no haya mayor influencia de las costumbres o las tradiciones comunes que ha tenido la nación ecuatoriana. Y eso puede llevar a un camino político. Eso está. Y hay esos pensadores. Y eso hoy lo han venido desarrollando desde el pensamiento de Mariátegui, del Perú. Ahora, la cosa es que yo me estoy anticipando. Eso es una cosa. Ahora, no hay duda de que el Estado central tiene deficiencias. Por eso yo lo que he propuesto es que se tiene que hacer la regulación pertinente, entre esos una constitución nueva, una constitución realmente... Bueno, en eso estamos de acuerdo. Eso que haya una constitución nueva, no, todos estamos de acuerdo, pero no como pasó en Montecristi. No, es que eso no es constitución. Lo de Montecristi, eso es otra cuestión que tenemos que tener claro. En Montecristi no se eligieron diputados constituyentes, porque los diputados constituyentes uno los elige en su barrio. El diputado constituyente se elige en un distrito que está fuera del sistema estatal. Es un distrito de vecinos. Y podemos hacer hay diferentes teorías respecto a cómo se dibujan los distritos electorales. Pero es la vecindad, mínimo 25.000 personas. ¿Ya? Y eso ahí, cada persona, no los partidos, nombran a sus diputados constituyentes para que hagan una constitución. Aquí no. Aquí lo que se hizo fue que los mismos partidos políticos que estaban en vigor en el Estado constituido, en el sistema constituido, pusieron listas para una asamblea constituyente. Elegimos diputados de la misma lista de partidos. No los elegimos, son los que nos dieron los jefes de partido. Entonces, los jefes de partido, con sus delegados, hicieron la constitución que ellos querían. Entonces, Ecuador no tiene una real constitución. Eso no es una constitución. Entonces, de ahí salió la constitución que salió. No, Ecuador lo que tiene es una norma fundamental. Bueno, pero en la práctica funciona como constitución. Yo le puedo decir al cielo que es mar, pero el cielo no es mar, pero podemos decir que es mar. Pero jurídicamente, no jurídicamente, de hecho funciona como constitución. Sí, pero es una constitución, si lo vamos a ver como una ley fundamental, es una ley fundamental de la clase política, no de la nación ecuatoriana. La hizo la clase política. Pero siempre la ha hecho la clase política. Entonces tenemos un problema de origen. En Estados Unidos, por ejemplo, la constitución no la hizo la clase política. La constitución la hicieron unos diputados constituyentes nombrados por los distritos, nombrados por el pueblo. No había un sistema de partidos estatal. Eso no existía. Pero estando en contra de cómo se hizo la constitución de Montecristi, porque estoy en contra y voté no, sí hubo una elección para elegirlos a los asambleístas constituyentes. Elección en partidos políticos del Estado. Sí, claro. Es que eso es lo que yo voy. No, pues los partidos políticos no son del Estado. No son del Estado. Los partidos políticos, vamos a ver, los partidos políticos en el Ecuador están reconocidos en una ventanilla estatal para poder participar. Claro. Perfecto. Tienen un sello de aprobación del Estado. 2, ¿reciben subsidios del Estado? En esa época no. Ya, pero tenían que estar... O sea, a ver, sí recibían, sí recibían, lo que no recibían es para la publicidad. Exactamente, sí recibían. Sí recibían, el fondo partidista. Sí, tenían el fondo partidista. Sí. Recibían. Por lo tanto, reciben dinero del Estado y tienen que tener aprobación del Estado. Tienen además un rector, un regulador. Y el aprobador del Estado era... que era el Tribunal Supremo Electoral, o la función electoral, que salía de los mismos partidos. Y los mismos... Entonces estamos viendo que el sistema era endogámico. Dentro del Estado. Son órganos del Estado, no hay cómo negarlo. Si tienen aprobación del Estado para operar y reciben dinero del Estado, son órganos del Estado. Y esto de aquí es la tesis que han sostenido los alemanes y que sostienen también en España, desde García Pelayo. O sea, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español. Entonces, no queda duda que en Ecuador la clase política es la que ha puesto las normas que ellos han querido poner sin intervención popular. Muy interesante. En muchas cosas no concordamos, Gustavo, pero muy interesante. Estas son las cosas que hay que discutir, que son de fondo y hay que debatirlas, porque
no se lo hace. Aquí tanto problema que hay en el día a día, incendios, terremotos, me refiero a terremotos económicos, políticos y todo, y no se va a este tipo de cosas, ¿no? Que son fundamentales. Noemí, sus últimas preguntas para el abogado Pareja. No, por mi lado todo claro, ya le había preguntado sobre el tema de Ecuador, Ecuador. entonces sí, sí. Muchísimas Perfecto. gracias. No sé, Julio, si tú tenías alguna otra inquietud. No solamente como corolario decir que los estados federales, los estados autonomistas progresan. España que se le ha cogido como mucho ejemplo, en la época franquista era el, el sitio peor de Europa. Llegó las autonomías y cambió totalmente, radicalmente. Los ecuatorianos Claro. viajan a España como un punto fundamental para poder subsistir. No viajan a Cuba, no viajan a los estados que tienen el centralismo como base fundamental, que son los estados socialistas, ¿no? De la economía planificada centralmente. Entonces, ¿cómo progresan los estados? Acabando con el centralismo. Y el centralismo, acabar con el centralismo significa autonomía. No hay otro que se le llame federalismo, que se le llame, como le quieran llamar, pero el tema es acabar con el centralismo, pero eso es autonomía. Gustavo. Sí, bueno, yo no me he opuesto a la desconcentración, yo estoy a favor de la desconcentración. Soy yo, digamos, acérrimo enemigo de la concentración, tanto de recursos como de poder en el Estado central. Lo que yo propongo es que no puede haber entidades semiestatales o estatales distintas de una república unitaria porque eso trae problemas de fragmentación. Respecto al tema del franquismo, hay que hacer una corrección ahí. Para el año 1975. Es decir, con el franquismo en vigor, España era la octava potencia mundial. La octava. Economía, digamos. La octava economía del mundo. La octava. Oiga, pero los españoles, no sé, en los 70, sí, claro, porque emigraban a toda Europa. Eso fue en los años 50, porque Sí. España venía de una guerra civil. ¿Ya? Que no Pero el había resto podido venía de una recuperarse. guerra mundial. Pues. Sí, pero los otros recibieron Plan Marshall, que se recuperaron en menos de 10 años. España no había podido recibir esa ayuda, sino hasta finales de los 50, cuando logran hacer un pacto con los americanos. Ahora, España era la octava economía del mundo. Hoy España es la economía 13 del mundo. Eso hay que tener claro. La convergencia económica, la distancia de convergencia económica en el año 75 de España con Alemania era menor de la que es hoy. Entonces, si vamos a hablar sobre la economía española, cómo estaba mejor manejada la industria española, la producción tecnológica española, si vamos a ver por la base industrial, era superior porcentualmente cuando Franco aún vivía, a pesar de que era dictadura y todo lo que se quiere decir, a la maravilla que el PSOE y el Partido Popular han venido a traer, desmantelando la industria española y poniendo España cada vez más lejos de la convergencia económica con los países del norte de Europa. Muy bien, gracias al abogado Gustavo Salvatore Pareja de Muro. Queda pendiente entonces seguir con este interesantísimo debate y hablar de los temas internacionales también, porque, por ejemplo, nos queda lo de los estudiantes y lo vamos a dejar para el próximo martes. ¿Qué le parece que esté aquí la ingeniera Noemí también? El tema de los estudiantes en Columbia, en NYU, en UCLA, en Texas, en Harvard. ¿Qué es lo que pasa? O sea, hay gente que dice, son financiados, las carpas son igualitas en todos lados. Otros dicen, no, sí son de verdad, es un movimiento como en el año 68. Son de verdad, bueno, vamos a hablar de eso también más en la próxima semana. Y este otro punto que tiene que ver con la diferencia de opiniones, pero también en la parte que estamos de acuerdo en una descentralización profunda, desconcentración profunda y efectiva, porque aquí lamentablemente no se dio, y en el gobierno de Rafael Correa lo que hubo es una recentralización de muchas cosas. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con nuestro próximo invitado.